Bienvenidos a Certifica lo que dices, un podcast presentado por Juan Antonio Ortiz de Escuela Elia, en alianza con Naturacert. Un espacio para hablar con claridad sobre certificaciones agrícolas y los temas clave del agro. Porque certificar no es solo decir, es demostrar. Graba 5, 4, 3. Una cordial bienvenida, amigos agroexportadores, a este nuevo podcast en el marco de la alianza entre la Escuela Elia y Naturacert. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el tema de trazabilidad y cadena de custodia. Es otro de los aspectos clave que nuestros clientes y aliados nos han solicitado profundizar y nos han escrito a nuestras redes sociales para que podamos apoyarlos en este importante tema. También aprovechamos para invitarlos en otros temas que ustedes consideren relevantes para fortalecer la capacidad en el cumplimiento de las certificaciones agroalimentarias, nos lo hagan saber y nos escriban a nuestras redes sociales y a nuestros canales de comunicación del cliente. En esta ocasión entonces vamos a ver lo que significa la trazabilidad y la cadena de custodia, un requisito importante en las certificaciones agroalimentarias, ya que lo que está en juego es el cumplimiento y la demostración de requisitos de los productores en el cumplimiento de los reglamentos, los requisitos y principios de las certificaciones agroalimentarias. Sin un sistema de trazabilidad, un agroexportador no podría dar fe del cumplimiento de los requisitos y del proceso y del control operacional que hace en la unidad productiva. Eso es lo que está en juego cuando hablamos de trazabilidad. Más que un documento, un procedimiento, es cómo demostramos el control operacional, cómo demostramos el origen, el proceso y el destino de nuestros productos agroalimentarios. Entonces es importante esa consideración inicial. ¿Y qué entendemos por trazabilidad? Entonces, ese es el punto de partida. La trazabilidad se entiende como la rastreabilidad, seguir el rastro o la huella de un alimento, en este caso del producto que se va a certificar. En este contexto de seguir el rastro o la huella del producto, se habla de tres escenarios. Se habla de la trazabilidad o la rastreabilidad hacia atrás de la unidad productiva, insumos, entradas, trazabilidad en el proceso y trazabilidad hacia adelante. Entonces, también la organización debe tener claro hasta dónde está su alcance de trazabilidad. ¿Qué aplica a una unidad productiva? A una unidad productiva aplicaría la trazabilidad hacia atrás. ¿Cómo se demuestra? Cuando controlamos los insumos que adquirimos, la procedencia de los insumos, la legalidad de los mismos, la pertinencia de acuerdo al manejo que se le estamos dando a los cultivos. Cuando controlamos el origen o la procedencia del material de propagación. Es muy importante para que se nos brinden condiciones de sanidad indicadas para evitar la susceptibilidad a plagas, enfermedades y por ende la alta aplicación de productos fitosanitarios. Entonces, esta trazabilidad hacia atrás, donde controlamos los insumos y debemos establecer herramientas, mecanismos para el control de los mismos y no afectar el proceso productivo. Trazabilidad en el proceso significa llevar el control pleno de las actividades propias del cultivo. Esas actividades desde la preparación del terreno, la siembra o trasplante del cultivo, cuando hablamos de la aplicación de riego, la aplicación de fertilizantes, la aplicación de productos fitosanitarios, bien sean de origen comercial, de origen químico o de origen orgánico. Todos estos factores de las actividades propias del cultivo, los insumos aplicados, es lo que llamamos la trazabilidad en el proceso. El producto cosechado es importante. El control de herramientas, de equipos, elementos de cosecha son elementos que nutren y fortalecen nuestro sistema de trazabilidad en el proceso. Y cuando hablamos de la trazabilidad, un paso hacia adelante, tener claridad en las remisiones, a dónde va dirigido el producto. Si tenemos 3 clientes, habrá que hacer una remisión que nos indique de esos 3 clientes qué porcentaje de producto para los 3 clientes o qué porcentaje, en este caso cuando hablamos de productos de exportación, qué porcentaje del producto, del total producido, fue a la exportación y qué porcentaje al mercado nacional o qué porcentaje a otros usos. Por ejemplo, en el caso del aguacate Hass,
se hace la agroindustria, ¿cierto? La pulpa, aceites. En el caso de los cítricos también hay derivados de los cítricos y otros productos que debemos tener pleno control y demostrarlo qué hacemos con ese producto. Y está muy relacionado la trazabilidad con lo que se denomina el balance de masas. El balance de masas del proceso es en cuanto al producto producido, producto cosechado, el proceso, la clasificación, lavado, empaque y al final qué porcentaje de ese producto que se cosechó se comercializó y cuál fue también su control de producto no conforme. Entonces, en ese orden de ideas, la trazabilidad es un sistema transversal que demuestra a su vez el cumplimiento de otros requisitos normativos, como el balance de masas, requisitos como el retiro de producto del mercado, como control de producto no conforme. Cuando vemos producto que no cumple con los requisitos, tenemos que saber y controlar cuál fue su salida o su destino, si quedó dentro de la unidad productiva como un fertilizante orgánico, o se dio otros usos, o se comercializó para el mercado nacional. Entonces es importante ese sistema de trazabilidad en este contexto, es el autocontrol, y este autocontrol en los procesos operativos debemos demostrarlo por medio de registros, de datos, es decir, los datos, registros de las actividades ejecutadas sustentan nuestro sistema de trazabilidad en la unidad productiva. Y hablemos de la trazabilidad hacia adelante. Nuevamente, cuando hacemos nuestra remisión, vamos a los clientes y ese cliente, ¿qué hizo con ese producto? ¿Lo vendió en el mercado nacional, lo comercializó, fue a la agroindustria o fue a la exportación? Y a la exportación tenemos también diferentes países de destino. ¿Hacia dónde fue mi producto? Porque esa trazabilidad se pone en juego. Si todo funciona bien, no hay mayor problema y se puede demostrar de manera transparente nuestro sistema de trazabilidad para evitar la etiqueta, la identificación de producto certificado, separarlo, no mezclarlo con producto no certificado. Es uno de los principios de nuestro sistema de trazabilidad y va muy relacionado con lo que se denomina fraude alimentario. Si etiquetamos, registramos producto que no está certificado como producto certificado, estamos incurriendo comercialmente en un delito denominado fraude alimentario, con unas consecuencias dentro del país de producción interesantes, pero unas consecuencias comerciales y de orden jurídico muy importantes fuera del país, especialmente en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Asia, tiene su implicación comercial legal. Entonces, está de por medio. ¿Y cómo lo controlamos? Entonces, para eso tenemos que tener un sistema documental, un sistema de registros de datos, y lo importante es la veracidad de la información, la captura de esos datos en tiempo ideal, en tiempo prudente para las empresas. Generalmente, si dejamos más de una semana para recolectar los datos, se nos pueden acumular, se pueden olvidar, se pueden perder. Entonces, que por lo menos haga un barrido semanal. Lo ideal es que sea a diario esa toma de datos de información que alimente, que sea real, que sea verídico y que alimente nuestro sistema de trazabilidad. Es importante en este orden de ideas. Para esto tenemos en la remisión de producto tener claridad. ¿Cuál fue el lote de cultivo? Si tenemos diferentes unidades productivas certificadas, ¿cuáles fueron esas unidades productivas certificadas? Podemos utilizar el nombre completo o una abreviatura de esa unidad productiva, o lo más práctico en términos de los sistemas de trazabilidad en frutas y hortalizas es asignar un número o un código al lote, un código a la unidad productiva, un código o un dato de recolección, de fecha de recolección, un dato de fecha de proceso, un dato de fecha de exportación. Esa información o códigos nos van a alimentar lo que se denomina el código interno de trazabilidad. Y a medida que ese producto cambie de manos o cambie de eslabones, se van agregando nuevos datos que alimentan nuestro sistema de trazabilidad. Y como hablamos al inicio, estimados agroexportadores, también se habla de la cadena de custodia. La cadena de custodia, en estas ideas, se sustenta en nuestro sistema de trazabilidad, pero la cadena de custodia le da la autoridad y la responsabilidad legal a la empresa, al empresario, de que ese producto
o fue producido o comercializado, tiene una responsabilidad frente a los clientes y a las partes interesadas. ¿Cuál responsabilidad? ¿Qué implica esa cadena de custodia y esa responsabilidad legal? Implica no mezclar producto certificado con producto no certificado. Implica estar muy pendientes y atentos de la vigencia de los certificados. Generalmente, cuando hablamos de productos de exportación, hay un par de semanas, se habla de 3, 4 semanas, y si en el transcurso de esas 3, 4 semanas, desde la exportación de mi producto, la salida desde Colombia a otro país de Latinoamérica, llega al país de destino en 4 semanas, pero en ese tiempo el certificado tiene su fecha de vencimiento, ya termina su vigencia el certificado, sea Global Gap, Rainforest o otros estándares, ese producto no se debió etiquetar como producto certificado, porque ya cuando llega al cliente, al destino, al consumidor final, si el productor no renueva el certificado, ya pierde su vigencia. Entonces hace parte de la responsabilidad cuando hablamos de la cadena de custodia, no etiquetar producto certificado, no certificado como certificado. Mezclar producto. En ningún caso se puede mezclar producto certificado con no certificado. Eso es parte de la cadena de custodia. La emisión del producto, la responsabilidad en la etiqueta, la información que contiene la etiqueta, de diferentes procedencias, tanto de lotes de cultivo, unidades productivas o diferentes proveedores. Generalmente podemos aplicar la cadena de custodia en una empresa, en una unidad productiva, pero tiene mayor relevancia en las empresas comercializadoras, plantas empacadoras de producto que compran o reciben producto de diferentes fuentes, de diferentes productores, proveedores certificados. Ahí es donde corre una mayor importancia y relevancia el cumplimiento de la cadena de custodia, para que lo tengamos presente. Es la responsabilidad legal, la responsabilidad comercial de ese titular, de esa empresa, de ese productor o empresa sobre el producto certificado en los diferentes esquemas. Y también es responsabilidad, nuevamente, el sistema de registros, el sistema de datos, el sistema de validación, la capacidad técnica que tiene la empresa para no mezclar productos de diferentes procedencia y no mezclar productos de fuentes certificadas. Cada fuente se debe mantener por separado, o hablemos en este escenario de una comercializadora, cada proveedor. No se puede mezclar productos de diferentes proveedores, así estén certificados, por ejemplo, como Global Gap. No es posible dentro de la cadena de custodia. Debemos mantener una identificación visual, documental permanente, desde que el producto ingresa a la planta empacadora hasta que se despacha al consumidor o al cliente inmediato en esa cadena de suministro. Entonces, estimados empresarios, la responsabilidad, cuando hablamos de trazabilidad y cadena de custodia, la responsabilidad es compartida. Cuando hablamos de la responsabilidad en la cadena de custodia y la trazabilidad, la responsabilidad es compartida de todos los eslabones de la cadena, tanto productores como proveedores de insumos, como transportadores, comercializadores, plantas empacadoras, para llegar con un producto en óptimas condiciones y evitar el fraude alimentario. El fraude alimentario es un problema que afecta los mercados internacionales, que minan la confianza de los clientes y partes interesadas en las certificaciones agroalimentarias, que pueden afectar la salud del consumidor y pueden generar enfermedades transmitidas por alimentos a nivel local o a nivel nacional críticos en los consumidores. Entonces, la responsabilidad está en todos. Cada quien cumplimos o cumple con su partecita que le corresponde, sea productor, comercializador, y es importante en la transparencia y la confianza del producto que sale de Colombia y Latinoamérica en los mercados internacionales, procurar sistemas eficaces de trazabilidad y cadena de custodia. Ya a la hora de implementar, dependerá en gran medida de la complejidad de cada organización. Puede ser algo muy sencillo, hasta puede ser algo muy sofisticado, con un software y con unos sistemas informáticos de identificación y de trayectoria o rastreabilidad del producto. Entonces, estimados amigos agroexportadores, cualquier duda o inquietud nos pueden comunicar por nuestras redes sociales y con gusto les apoyaremos en el marco de la alianza entre Naturacer y Escuela Aérea. Gracias por escuchar Certifica lo que dices,
un podcast de Naturacert y Escuela Elia, donde el conocimiento respalda cada palabra. Nos escuchamos en el próximo episodio.